Bienvenidos a este resumen especial de noticias de este 2 de marzo del 2026, donde les traemos los acontecimientos más impactantes del momento desde Oriente Medio y un resumen de lo que está pasando en las últimas horas. Una región que hoy se encuentra al borde de una intensa conflagración global en las últimas horas. El conflicto que ya estaba latente entre Benjamín Netanyahu y el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica se ha disparado hasta niveles críticos, lo que comenzó con una serie de tensiones profundas, pues esto ha escalado rápidamente. En respuesta a esta brutal agresión, las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán, con notable rapidez y precisión, han atacado, además de los centros de seguridad y militares vitales del régimen sionista en los territorios ocupados, 14 importantes bases militares estadounidenses en la región con ataque relámpago, matando a cientos de soldados estadounidenses y fuerzas del régimen agresor. En Israel, las alarmas sonaron durante el día, especialmente en Tel Aviv, obligando a los habitantes a protegerse en los refugios antiaéreos. El ministro de Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, también afirmó durante una conversación con su homólogo armenio, Ararat Mirzoyan, que su país se encuentra en medio de una guerra total tras lo que calificó como una agresión ilegal e injustificable por parte de Estados Unidos e Israel, es lo que informa la agencia Tasnim. Araghchi aseguró que Irán va a responder a la ofensiva y vengará la sangre de su líder mártir, al tiempo que prometió que el país continuará defendiendo su territorio durante el tiempo que sea necesario. Por otro lado, tenemos a un Donald Trump advirtiendo a Irán de alcanzar los objetivos si no deponen las armas. United States has the strongest military the world has ever seen. I rebuilt our military in my first term. There's never been a military like we possess. And frankly, there's nobody even close, but we are now using that military for good. We want to have it for good purpose. We're undertaking this massive operation not merely to ensure security for our own time and place, but for our children and their children, just as our ancestors have done for us many, many years ago. This is the duty and the burden of a free people. These actions are right and they are necessary to ensure that Americans will never have to face a radical, bloodthirsty terrorist regime armed with nuclear weapons and lots of threats. For almost 50 years, these wicked extremists have been attacking the United States while chanting the slogan, "Death to America" or "Death to Israel" or both. They are the world's #1 state sponsor of terror. We are the world's greatest and most powerful nation, so we can do something about what they do. These intolerable threats will not continue any longer. I once again urge the Revolutionary Guard, the Iranian military and police, to lay down your arms and receive full immunity or face certain death. It will be certain death. Won't be pretty. I call upon all Iranian patriots who yearn for freedom to seize this moment, to be brave, be bold, be heroic, and take back your country. America is with you. I made a promise to you, and I fulfilled that promise. The rest will be up to you, but we'll be there to help. Thank you. God bless you to our incredible warriors. Esto es noticia de última hora, mucha atención. La esposa del líder supremo de Irán, Ali Khamenei, falleció días después de haber resultado herida durante las operaciones militares estadounidenses e israelíes en el país persa en las que murió su esposo, informa el canal iraní Al-Alam. El medio indicó que su estado de salud se deterioró en los días posteriores. Imágenes difundidas por la República Islámica de Irán por el servicio de radiodifusión muestran el lanzamiento de un misil hipersónico iraní durante los ataques de represalia de Teherán ante la agresión no provocada de Estados Unidos e Israel, según el medio estatal.
En la operación se emplearon misiles hipersónicos Fatah 2, así como misiles balísticos Quad y Emad. Durante la ofensiva también se utilizaron misiles balísticos. El ejército de Irán en las últimas horas ha publicado imágenes del momento en el que se dispara un misil balístico Fatah 2 en medio de la escalada del conflicto armado entre Estados Unidos, Israel e Irán, es lo que está informando Nour News. Asimismo, otros videos difundidos por diversos medios muestran diferentes disparos del mismo misil, así como drones kamikaze Shahed 136. Hace pocas horas también las autoridades iraníes habían publicado imágenes donde se muestran enormes depósitos y túneles subterráneos repletos de drones de ataque. También incluyeron imágenes de lanzamiento de impactos de drones contra sus objetivos durante el conflicto actual. De otro lado tenemos pues que el Consejo de Seguridad Nacional de Irán, el Consejo Supremo, que lo lidera Ali Larijani, aseguró que su país, a diferencia de Estados Unidos, está preparado para una larga guerra contra Estados Unidos e Israel. Esto ha dicho en X en las últimas horas. Irán, a diferencia de Estados Unidos, se ha preparado para una larga guerra. Escribió Larijani este lunes en X: como en los últimos 300 años, Irán no inició esta guerra y nuestras valientes fuerzas armadas no han participado en ningún ataque salvo en defensa propia, agregó. Concluye diciendo: nos defenderemos ferozmente a nuestra civilización de 6.000 años sin importar el costo, y haremos que los enemigos lamenten su error de cálculo. Por otro lado, tenemos que las fuerzas de Estados Unidos e Israel llevaron a cabo una ofensiva militar sin precedentes contra Irán, atacando a decenas de objetivos militares dentro del país persa, incluyendo, según estos informes, altos mandos, centros estratégicos, en lo que las autoridades aliadas calificaron como una operación diseñada para neutralizar amenazas existenciales y capacidades balísticas iraníes. Pasamos así las imágenes porque estamos en estos momentos con mucha información y pues la edición va a ser poca de estos videos. Por su parte, la respuesta fue fulminante de Irán. En la respuesta, Irán ha lanzado en las últimas horas numerosas oleadas de misiles, creo que van 11, y drones, no solamente contra objetivos israelíes, sino también contra bases estadounidenses y estados del Golfo que alojan tropas norteamericanas, generando una reacción en cadena que ha activado el sistema de defensa en múltiples frentes. En el lado de Israel tenemos que las sirenas antiaéreas han sonado en varias ciudades. A esta hora hay alerta aérea después de que los misiles iraníes impactaron zonas urbanas, dejando víctimas y provocando una respuesta militar contundente de las fuerzas de defensa de Israel. Además, grupos aliados a Irán, como Hezbollah en el sur del Líbano, han empezado a bombardear posiciones en el norte de Israel en un claro intento por intensificar la presión y apoyar la campaña de represalia a Teherán. Fuera del campo de la batalla en directo, pues esta escalada ya provoca nerviosismo global. Aerolíneas están suspendiendo vuelos en la región, países vecinos convocan embajadores y la seguridad internacional se mantiene en alerta máxima. Lo que está ocurriendo hoy no es una serie de incidentes aislados, sino esto es una verdadera guerra multidimensional que no sabemos a dónde ir a parar. Bombardeos, misiles, ataques que se extienden por varios países, además de impactos económicos y civiles que tienen al mundo observando con preocupación cada nuevo reporte que está saliendo. En este resumen también tenemos que este lunes el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica CGRI aseguraron que las fuerzas iraníes lanzaron un ataque directo contra la oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en lo que describieron como la 10ª oleada de misiles Kyber dentro de una ofensiva a la que califican como guerra total. IRNA, según un comunicado, dice que el jefe del gobierno israelí y la sede del comandante de la Fuerza Aérea fueron gravemente impactadas en ataques selectivos y sorpresivos. Más inquietante aún fue la frase que encendió todas las alarmas, que el destino de Netanyahu estaría en el limbo. Las palabras pesan y pesan mucho. Hablar de guerra total no es una expresión menor en Medio Oriente ahora. Es una declaración que implica que ya no se trata de advertencias, ni de ataques indirectos, ni de operaciones encubiertas. Es el lenguaje de una confrontación abierta, de un punto de no retorno. Irán además insiste en que estas acciones forman parte de su promesa de venganza, la número 4, tras la caída, la de su líder supremo, un hecho que ya había elevado la tensión regional a niveles críticos. Si se confirma que el corazón político de Israel fue alcanzado, estamos hablando de la casa de Netanyahu, o que estuviera dentro ahí el primer ministro de Israel, el impacto no sería solo simbólico, sino sería un golpe directo al centro del poder, y esto cambiaría las reglas del juego, porque cuando se ataca el liderazgo de un estado, la respuesta rara vez es contenida. Hasta el momento que estamos grabando el video, la supervivencia de Netanyahu estaba en entredicho. La
información que hay es poca por el momento. Estaba ahí Netanyahu. ¿Ustedes qué opinan? ¿Estará en Alemania o estaba en algún búnker escondido de los ataques iraníes? Lo cierto es que en las últimas horas, en medio del funeral del líder supremo Ali Khamenei, el nuevo sucesor Ali Reza Arafi desafiaba a Estados Unidos y advertía a Israel de hacerlos pagar por lo que habían atacado y eliminado a Khamenei. En las calles, en los mercados, en las cancillerías del mundo, la pregunta es, ¿qué viene ahora? Israel ha demostrado históricamente que responde con contundencia cuando percibe una amenaza existencial. Irán, por su parte, parece haber decidido mostrar que no retrocederá. La región ya venía caminando sobre la cuerda floja y con esta nueva escalada la cuerda comienza a tensarse peligrosamente y un error de cálculo, una respuesta desproporcionada o una mala interpretación, esto podría arrastrar a más actores en el conflicto. Y esto pues es un momento que podría marcar un antes y un después en la historia reciente de Oriente Medio. Y mientras los comunicados oficiales prometen más información, el mundo entero espera, consciente de que cada minuto cuenta, con dos potencias regionales que cruzan la línea roja. Ali Larijani nos da la noticia en la última hora. Dice que Estados Unidos puede hacer lo que quiera, pero que Irán no negociará con Estados Unidos y que la guerra de ahora en adelante va a ser total. No la terminará Estados Unidos, sino que al contrario la va a terminar Irán. El Comando Central de Estados Unidos informó este lunes que 4 militares estadounidenses han perecido tras la acción reciente de los ataques de Irán en respuesta a las operaciones militares de Estados Unidos e Israel contra el país persa. El cuarto integrante de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que había resultado gravemente herido durante los ataques, sucumbió y no soportó. Posteriormente se dio a conocer la noticia por el SECOM, que indicó que las operaciones de combate continúan y que los esfuerzos de respuesta siguen en marcha. Asimismo, precisó que las entidades de los fallecidos se mantendrán en reserva hasta 24 horas después de que se notifique a sus familiares directos. El conflicto en Oriente Medio cruza una línea extremadamente peligrosa. El Comando Central de Estados Unidos confirma este lunes que 3 cazas F-15 Strike Eagle se estrellaron sobre Kuwait. Es la versión que está entregando el SECOM, en lo que describieron como un aparente incidente fuego amigo mientras participaban en una operación militar denominada Furia Épica contra Irán. Al parecer fue fuego amigo en medio de un combate activo que incluían ataques de aeronaves iraníes, misiles balísticos y drones. Las defensas aéreas kuwaitíes habrían derribado por error a los aviones estadounidenses que estaban volando en apoyo de la ofensiva, un escenario que lo calificaron como caótico, saturado de amenazas en el radar, decisiones tomadas en segundos, y el resultado fue devastador. Fueron 3 aeronaves de combate de alto poder convertidas en bolas de fuego cayendo desde el cielo. Las autoridades estadounidenses aseguraron que 6 de los tripulantes lograron eyectarse y fueron recuperados con vida, encontrándose en condición estable, pero el impacto estratégico y psicológico de este incidente es enorme. Cuando en plena guerra los aliados comienzan a derribarse entre sí, el mensaje que da en el aire es inquietante, el control puede estar debilitándose. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Kuwait confirmó la caída de los aviones y señaló que existe coordinación directa con Washington para esclarecer lo ocurrido. Sin embargo, el hecho de que este episodio ocurra en el contexto de una operación abierta contra Irán eleva la tensión mundial. En redes sociales circulan videos donde se observa una de las aeronaves descender envuelta en llamas y una imagen que resume la fragilidad del momento. Un error de cálculo, una identificación equivocada, un sistema antiaéreo que está saturado, y el resultado es el incidente que puede erosionar la confianza entre los aliados en pleno conflicto regional. Esto no sería solamente un accidente técnico, es una señal de que lo impredecible se ha vuelto escenario militar en la región, con ataques iraníes, respuestas estadounidenses y ahora un episodio de fuego amigo en territorio kuwaití. La pregunta es inevitable: ¿qué tan cerca está el conflicto de expandirse aún más? Pero escuchen bien por qué. Irán está desmontando la retórica, o más bien la versión que está entregando Kuwait. Ha dicho que derribó los 3 cazas estadounidenses este lunes de la Guardia Revolucionaria Islámica, citado por Tasnim. Se están reclamando este derribo. Están precisando que fueron derribados por medios antiaéreos los aviones estadounidenses. Como les digo, esto difundieron en redes sociales las imágenes de los aviones cayendo sobre Kuwait. Posteriormente fueron confirmadas por las autoridades locales, pero se está informando de que los pilotos lograron eyectarse y sobrevivir. La guerra no solamente se mide por los golpes, se están asestando al enemigo, sino por los errores que se cometen bajo presión, y cuando los errores ocurren en el aire, en medio de misiles y radares saturados, el margen para evitar una tragedia mayor se vuelve peligrosamente estrecho. Se sabe del portaaviones Abraham Lincoln, que
que fue atacado con 4 misiles de crucero iraníes. Tras el ataque, el buque emprendió la retirada de su lugar de misión, sostienen desde el cuartel central de Hatam en Al-Anbiya. Según el Ministerio de Defensa de Irán, el portaaviones se dirige hacia el sureste del Océano Índico. El pasado domingo, el CGRI aseguró que el portaaviones fue impactado por 4 misiles balísticos. No obstante, el CENTCOM desmintió el reporte iraní, asegurando que el USS Lincoln no fue alcanzado. Los misiles lanzados ni siquiera se acercaron, precisó el organismo, al agregar que el buque sigue lanzando aviones de guerra en el marco de la agresión no provocada de Estados Unidos e Israel contra la nación persa. El buque fue desplegado en enero cerca de Irán en medio de la escalada de tensiones entre Estados Unidos y la República Islámica. ¿Qué están diciendo las FDI en las últimas horas? Que han completado una serie de ataques simultáneos contra objetivos en Líbano e Irán, según informó el ente castrense. Se está informando, durante los bombardeos, las FDI atacaron con precisión altos comandantes de Hezbollah en los alrededores de Beirut. De forma simultánea, la Fuerza Aérea y la Armada de Israel golpearon docenas de centros de mando que Hezbollah e Irán tienen en diversas regiones de Líbano, especialmente en el distrito de Daya en Beirut. Según el parte militar, los centros de mando bombardeos servían al gobierno iraní para fortalecer su coordinación con Hezbollah. Las FDI están preparando un escenario de múltiples frentes para combatir cualquier amenaza contra el Estado de Israel, y sentenció el comunicado que previamente, el jefe del Estado Mayor del país hebreo, Eyal Zamir, anunció que se inició la operación ofensiva contra Hezbollah en el Líbano, señalando que hay que prepararse para muchos días de intensos combates. Mientras tanto, el grupo chií había anunciado anteriormente venganza por la muerte del líder de Irán, el ayatollah Ali Jamenei, lanzando una oleada de misiles y drones contra la ciudad israelí de Haifa. A su vez, Tel Aviv atacó objetivos de Hezbollah en el sur del Líbano y mató al líder parlamentario del grupo, Mohamed Rad. 2 misiles iraníes en las últimas horas impactaron otro buque frente a las costas de Omán, y esto pone un punto más alto la estrategia de respuesta de los iraníes con todo lo que sea de procedencia occidental. Se dice que están atacando hasta las bases de la OTAN en los Emiratos Árabes. Un miembro de la tripulación del petrolero MKD Biom murió después de que el barco fuera atacado por un dron marítimo frente a las costas de Omán, comunicó este lunes el Centro de Seguridad Marítima del país. El organismo detalló que el barco comercial, que navega bajo la bandera de las Islas de Marshall, fue objeto de un ataque mediante una lancha no tripulada a una distancia de 55 millas náuticas, es decir, unos 100 kilómetros frente a las costas de la gobernación de Mascate. El lugar del incidente se encuentra en el Golfo de Omán, conectado con el Estrecho de Hormuz, un corredor marítimo por donde transita gran parte del petróleo mundial, ya que es el único punto de entrada y salida del Océano Índico y en el Golfo Pérsico. De acuerdo con el comunicado, el buque atacado transportaba 59.000 toneladas métricas de carga. El ataque provocó incendio y una explosión en la sala de motores principales, lo que ocasionó el deceso de uno de los miembros de la tripulación de nacionalidad india, se detalla. En coordinación con las autoridades marítimas de Omán, se efectuó la evacuación de 20 tripulantes del petrolero, entre ellos 19 personas de nacionalidad india y una de Sri Lanka. El equipo de respuesta de desastres de la seguridad marítima, con el apoyo de la Fuerza Aérea de Omán, así como de organismos militares de seguridad y organismos competentes, inspeccionaron el petrolero afectado para asegurar la zona marítima y evitar cualquier impacto ambiental derivado del incidente. 2 drones iraníes atacaron instalaciones energéticas cataríes en la ciudad industrial de Ras Laffan, propiedad de la empresa estatal Qatar Energy, según informó el Ministerio de la Defensa del país, citado por Al Jazeera. Según el mensaje, un dron atacó un depósito de agua perteneciente a una central eléctrica en Mesayed y el otro atacó una instalación energética en la ciudad industrial de Ras Laffan, pertenecientes a Qatar Energy, sin que hayan registrado víctimas humanas, afirmó. La empresa multinacional ha dicho que cesa la producción del gas natural licuado, y esto pone en riesgo aún más, los resultados o lo que va a depender de lo que está pasando en el Oriente Medio, en la economía mundial. La tensión internacional acaba de escalar a un nivel extremadamente sensible. El representante permanente de Irán ante el Organismo Internacional de Energía Atómica, Reza Najafi, dijo este lunes que Estados Unidos e Israel atacaron la instalación nuclear de Natanz, que es uno de los complejos más estratégicos del programa atómico iraní. Según el comunicado, volvieron a atacar las instalaciones nucleares pacíficas y protegidas de Irán, declaró Najafi en la Junta de Gobernadores del organismo cuando fue consultado directamente que la instalación había sido el blanco de la ofensiva. La respuesta fue clara y contundente: Natanz. We are supposed to hold technical meetings here in Vienna. Based on such deceptions and unfounded allegations, they targeted our peaceful, safeguarded nuclear facilities first in June and then here.
Under international law, these strikes are unlawful and constitute crime of aggression. According to the IA resolution, such attacks are violation of the agency's statute. Which nuclear facilities are you talking about? La sola mención del centro de Natanz en medio de una operación militar activa, esto enciende las alarmas porque no se trata de una base convencional ni de un depósito militar cualquiera. Natanz es un símbolo de un programa nuclear iraní y uno de los puntos más vigilados del planeta. Un ataque allí no solamente tiene implicaciones militares, sino políticas y estratégicas de alcance global. Sin embargo, un giro que añade aún más la incertidumbre es que el director general de la OIEA, Rafael Grossi, afirmó que hasta el momento no existen indicios de daños en las instalaciones nucleares iraníes tras la ofensiva estadounidense-israelí. Hasta ahora no tenemos indicios de que las instalaciones nucleares hayan sido alcanzadas, declaró ante los 35 países miembros de la Junta. Dos versiones, dos narrativas y una tensión que crece minuto a minuto. Si el ataque realmente ocurrió, el riesgo no es solamente político. Cualquier impacto significativo en una instalación nuclear podría tener consecuencias imprevisibles, desde la contaminación hasta una escalada militar inmediata bajo la justificación de la defensa estratégica. Si por el contrario el daño no se materializó, la denuncia iraní podría formar parte de una guerra informativa paralela que lo acompaña al conflicto militar. En cualquier caso, el simple hecho de que Natanz esté en el centro del debate coloca al mundo en una situación extremadamente peligrosa y delicada. Cuando las instalaciones nucleares entran en la ecuación de una guerra abierta, el margen de error se reduce a cero. Hoy más que nunca el escenario en Medio Oriente no solamente es explosivo en el plano militar, también lo es en el nuclear. Cuando ambas dimensiones se cruzan, la palabra escalada adquiere un significado mucho más inquietante. Y preste muchísima atención, noticia de última hora: el ministro de Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, afirmó durante una conversación con su homólogo armenio, Ararat Mirzoyan, que su país se encuentra en medio de una guerra total tras lo que calificó como una agresión ilegal e injustificable de Estados Unidos e Israel, dice la agencia de noticias Tasnim. Araghchi aseguró que Irán responderá a la ofensiva y vengará la sangre de su líder mártir, al tiempo que prometió que el país continuará defendiendo su territorio durante el tiempo que sea necesario. Por su parte, el funcionario armenio Mirzoyan expresó las condolencias por la muerte del líder supremo iraní, el ayatollah Ali Khamenei, y de los ciudadanos, incluyendo mujeres y niños, que fueron víctimas de los bombardeos. Al mismo tiempo manifestó la disposición de Armenia de proporcionar ayuda humanitaria ante la situación actual, además de expresar su esperanza de que la crisis se resuelva por la vía diplomática. Se dice que la Fuerza Aérea de Israel alcanzó la casa del líder interino de Irán, Alireza Arafi, en unos últimos operativos que hicieron en las primeras horas de este lunes. Con el uso de datos de inteligencia precisa, las fuerzas de defensa de Israel eliminaron a altos cargos del Ministerio de Inteligencia iraní, según se desprende de un comunicado del organismo. El operativo se llevó a cabo en el marco de un ataque sorpresa de la Operación Rugido de León, se agrega. Las FDI también están afirmando que altos cargos iraníes fueron aniquilados en este ataque. Se encuentra, dice el comunicado, al parecer, el viceministro de Inteligencia para Asuntos de Israel y figura principal del Ministerio de Inteligencia iraní, Seyed Yahya Hamidi, así como el Departamento de Espionaje del Ministerio de Inteligencia, el general Hajal Pour Hossein. Junto a ellos fueron eliminados, dice Israel, altos mandos y figuras claves del ministerio, además de eliminar la cúpula del ministerio, que supuso un duro golpe a Irán. La Fuerza Aérea Israelí atacó hace poco la sede del Ministerio de Inteligencia de Teherán en las primeras horas de este lunes, según lo que estamos diciendo en este resumen de noticias. Resta el comunicado que también el gobierno de Estados Unidos tiene en la mira a varios candidatos como posibles sucesores para tomar el liderazgo de Irán y después de la eliminación de su cúpula gobernante, pero que todos ellos perdieron la vida, en lo que está diciendo y lo que ha confesado Donald Trump en este lunes. A una entrevista de la ABC News, dijo Trump que el ataque fue tan exitoso que acabó con la mayoría de los candidatos, afirmó el presidente estadounidense en una conversación telefónica con la periodista Jonathan Carr de la ABC News. No va a ser ninguno de los que teníamos en mente porque todos están muertos, el segundo y el tercero también están muertos. Hasta la hora que estamos grabando el video, Irán no ha confirmado estas declaraciones por parte de Estados Unidos. Altos funcionarios estadounidenses han expresado su escepticismo ante la posibilidad de que la operación militar lanzada el sábado contra Irán por Estados Unidos e Israel derive en un cambio de régimen, es lo que está diciendo la Reuters. Fuentes
de Estados Unidos dice que se han mostrado poco convencidos de que la oposición iraní esté en condiciones para derrocar al gobierno instaurado desde 1979, aunque coinciden en que este escenario es poco probable para el futuro inmediato. Ninguno de ellos descarta por completo la posibilidad. Dice el artículo Reuters que una de las fuentes con conocimiento de las deliberaciones internas de la Casa Blanca sostuvo que resulta improbable que el cuerpo de la Guardia CGRI se rinda voluntariamente, ya que se ha beneficiado de una vasta red de clientelismo diseñada para mantener la lealtad interna. La CIA está haciendo evaluaciones y señalan además que durante las protestas registradas en enero en Irán no se reportaron deserciones entre oficiales del CGRI, y por otra parte, dentro del gobierno estadounidense y en organismos oficiales no existe consenso sobre si la muerte del ayatollah Ali Khamenei fue a causa de los ataques combinados de Estados Unidos e Israel o implicara un giro en el enfoque de Teherán en las negociaciones nucleares. El portavoz del cuartel general de Hatam al-Anbiya advierte desde Irán. Dijo que los ataques exitosos con misiles iraníes en las últimas oleadas contra territorios ocupados en la 10ª oleada de misiles se centraron en los cuarteles generales de Israel. Los resultados los estarán informando con el pasar de las horas. Así era como el jefe del parlamento iraní advertía a Estados Unidos e Israel por los ataques a Irán. A esos criminales sucios y a todos sus colaboradores les digo, han cruzado nuestra línea roja y deberán pagar el precio por ello. Para nosotros, esto no es solo una guerra existencial, sino una ira contenida cuyo momento de la venganza final ha llegado. El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, afirmó este lunes que su país valora la amistad tradicional con Irán y apoya la protección de su soberanía, seguridad, integridad territorial y dignidad nacional. Es lo que está informando la agencia de noticias Xinhua. Wang hizo estas declaraciones durante una llamada telefónica con su par iraní, Seyed Abbas Araghchi. El mundo vuelve a estremecerse. Este lunes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia lanzó una advertencia que resuena en todas las capitales con fuerza. La confrontación armada en Oriente Medio está escalando peligrosamente como resultado, según Moscú, de la agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán. Las palabras no fueron diplomáticas ni tibias. La Cancillería rusa afirmó que más allá de los bombardeos y operaciones militares, existiría un intento de provocar un cambio de régimen en la República Islámica por los medios más inescrupulosos, incluyendo, según la denuncia, el asesinato de líderes de un Estado soberano. Acusaciones de este calibre no solamente elevan la tensión política, sino que profundizan la fractura entre potencias y acercan esto a un escenario de confrontación más amplia. Pero lo que verdaderamente estremece es el costo humano. En medio de esta espiral de violencia se reportó un ataque devastador contra una escuela primaria para niñas en la ciudad iraní de Minaf, donde más de 150 habrían perdido la vida. Niñas, familias, maestras. Historias que quedaron truncadas en cuestión de segundos. Moscú calificó el hecho como merecedor de la más enérgica condena, subrayando que cualquier ataque contra objetivos civiles, sea Irán o en países árabes, es absolutamente inaceptable. Detrás de cada cifra hay rostros, mochilas que quedaron en pupitres vacíos, padres esperando noticias que nunca debieron recibir. Es el rostro más crudo de una guerra que amenaza con desbordarse. En contexto, pues Rusia exige el cese inmediato de las hostilidades y pidió priorizar medidas urgentes para proteger a los civiles y a la infraestructura en toda la región. Además, instó a abandonar el uso de la fuerza como herramienta para resolver desacuerdos y avanzar hacia una salida política y diplomática que garantice la seguridad de todos los involucrados. Sin embargo, mientras los llamados a la calma se multiplican, los bombardeos continúan, los discursos se endurecen y la desconfianza crece. Oriente Medio vuelve a convertirse en un epicentro de una tormenta geopolítica que no solamente amenaza a los países directamente implicados, sino que sacude el equilibrio global. Cuando potencias nucleares intercambian acusaciones, cuando se habla de cambios de régimen y cuando escuelas se convierten en campos de tragedia, el mundo entero sigue y se encamina sobre todo un terreno inestable. Hoy más que nunca, la pregunta no es solamente quién tiene la razón. La pregunta es cuánto más puede soportar la región antes de que el conflicto cruce un punto sin retorno y pueda verse o abrirse la puerta hacia una tercera guerra mundial. El portavoz de la Cancillería israelí, Oren Mamorstein, se ha negado a responder a los periodistas sobre el ataque contra una escuela primaria para niñas en la ciudad de Irán. Estamos hablando en Minaf, en el sur del país, que se cobró más de 150 personas entre estudiantes, padres y docentes. Y esto viene siendo muy comentado y muy debatido. Un reportero de
Channel 4 News cuestionó al funcionario durante una conferencia de prensa, afirmando que Israel carece de autoridad moral mientras que su primer ministro Benjamin Netanyahu es buscado por crímenes de guerra. Mientras el vocero defendía la postura de Tel Aviv, el periodista continuó presionándolo y le preguntó: ¿hay de las aproximadamente 100 colegialas que murieron en un ataque en Irán? Siguiente pregunta, permitamos que otros participen, por favor, respondió Mamorstein. This must stop. This must be stopped, and this is what we're trying to do. Yes, next question, please. But what about those Iranian Let's school allow girls? others. I'm Lomas from INS News Agency. En medio de la propaganda de la campaña para acabar con el programa nuclear de Irán, un bombardeo israelí alcanzó el sábado una escuela de primaria. El canciller de Irán, Seyed Abbas Araghchi, calificó el ataque como una enorme masacre y un crimen de guerra. ¿Y ustedes dicen que nosotros no tenemos derecho a defendernos?, cuestionó el funcionario, manifestando que la nación persa se defenderá cueste lo que cueste. No veremos límites para defender a nuestro pueblo y para protegerlo. El general Javari ha dicho que Estados Unidos ha trasladado a muchos de sus aviones a Chipre y amenaza con atacar bases de Estados Unidos en Chipre tanto y como sea posible. Van a llover misiles para que salgan huyendo de allí. Es la última amenaza que ha hecho en estas últimas horas funcionarios del CGRI. Se dice que las FDI llevaron ataques precisos contra ingenieros de misiles de alto rango relacionados con el desarrollo y la producción de misiles balísticos. La base militar estadounidense en Bahrein ha sido atacada en el contexto de la agresión actual contra Irán y los contraataques de Teherán. No se han informado de consecuencias del impacto, pero en las imágenes se ven columnas de humo elevándose sobre la base. Anteriormente, Teherán ya había atacado la base de la Quinta Flota Armada de Estados Unidos en la capital Bahrein, Manamá, donde también se encuentra el cuartel general del Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y ojo a esta noticia, ¿será que Europa va a involucrarse en el conflicto en el Oriente Medio? Europa acaba de enviar una señal clara al mundo. La tormenta en Medio Oriente no solamente se disipa, sino que se está expandiendo. La Unión Europea anunció que reforzará su presencia militar en el Golfo Pérsico, ampliando la misión naval de operaciones Áspides con buques adicionales. La confirmación vino de la alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, quien fue contundente: el aumento de la presión militar es muy necesario. Cuando Europa decide enviar más barcos de guerra a una de las rutas marítimas más sensibles del planeta, el mensaje es inequívoco, que la situación es crítica y delicada, y la locura de Europa de involucrarse, esto puede llevar también a otra guerra y escalar este conflicto a nivel regional. Kaja Kallas advirtió además que los aliados de Irán deben mantenerse al margen y calificó de imprudente las amenazas contra la navegación en el estrecho de Hormuz, uno de los puntos neurálgicos del comercio energético mundial. Si esta arteria marítima se cierra o se vuelve intransitable, el impacto no solo será regional, afectaría a los mercados globales, el precio del petróleo y la estabilidad económica de millones de personas. Aspides fue creada en febrero del 2024 para responder a los ataques contra el transporte marítimo en el Mar Rojo, especialmente por parte del movimiento Ansar Allah. Pero hoy el escenario es distinto. Ahora no se trata solamente de proteger buques mercantes, sino de evitar una guerra abierta entre Israel, Estados Unidos e Irán, y que convierta las aguas estratégicas en un campo de batalla. Desde el primer día de la ofensiva israelí estadounidense contra Irán, el 28 de marzo, la misión europea se encuentra en alerta máxima. Desde el primer día de la agresión, el 28 de febrero, la misión europea se encuentra en alerta máxima. Esto significa la vigilancia constante, sistemas listos para interceptar amenazas y una tensión que no da tregua. Mientras tanto, el Ministerio de la Defensa de Israel confirmó un ataque preventivo contra la República Islámica para eliminar las amenazas del Estado de Israel, y el presidente estadounidense se sumó oficialmente a la ofensiva. Con cada nuevo actor que entra al tablero, el conflicto deja de ser bilateral y se convierte en un polvorín internacional. Hay buques europeos, fuerzas estadounidenses, misiles iraníes, advertencias cruzadas, Francia también involucrada y el estrecho de Hormuz en el centro del huracán, y Reino Unido, que en las últimas horas también anunció que iba a entrar directamente en el conflicto contra Irán. Hoy no hablamos solamente de una guerra regional, hablamos de una confrontación que puede paralizar rutas comerciales vitales y arrastrar potencias mundiales a una espiral de consecuencias imprevisibles. El Golfo ya no solamente es un punto estratégico en el mapa, sino es el epicentro de una crisis que amenaza con redefinir el equilibrio global. Y bueno, vamos a mirar por acá qué otras noticias importantes tenemos en las últimas horas. La escalada en Oriente Medio está en estos momentos provocando directamente lo que es un caos aéreo.
Los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán este sábado y la posterior respuesta, con cierres parciales y totales del espacio aéreo en diferentes puntos de la región, hay cientos de miles de viajeros que quedaron varados en algunos de los principales aeropuertos debido a las suspensiones, cancelaciones y desvíos masivos de vuelos. El rastreador Flyradar 24 informó este lunes que actualmente se han cancelado más de 2.000 vuelos desde y hacia al menos 7 aeropuertos con el Golfo Pérsico, ubicados en Dubái, Sarak y Abu Dhabi en Emiratos Árabes, en Doha, en Qatar, además de Kuwait y Bahrein, mientras que en Irak, Israel, Jordania, en Irán, Arabia Saudita y Siria anunciaron cierres parciales de sus espacios aéreos, recoge Euronews, y durante todo el fin de semana las numerosas aerolíneas internacionales suspendieron rutas hacia esta zona. El Departamento de Guerra de Estados Unidos celebró una rueda de prensa sobre su operación Furia Épica contra Irán que comenzó el pasado sábado. El secretario de Guerra Pete Hegseth describió la operación como la más letal, compleja y precisa de la historia, al tiempo que volvió a intentar justificar la agresión estadounidense. Si matan a estadounidenses, si amenazan a Estados Unidos en cualquier parte del mundo, los perseguiremos sin disculpas y sin vacilar, los mataremos, declaró. Resulta que el régimen que gritaba muerte a Estados Unidos y muerte a Israel recibió muerte de Estados Unidos y de Israel. Asimismo, sostuvo que pese a que la operación no tiene como objetivo cambiar el régimen de Irán, el régimen sí cambió. Anteriormente calificó Trump de perfecto el escenario venezolano para el desarrollo de los acontecimientos en Irán. Al mismo tiempo advirtió que podría haber víctimas entre los militares estadounidenses.